Noticias Telemundo Noreste presenta Francisco, un papa diferente. Saludos y gracias por acompañarnos en este programa especial. El Papa Francisco cumplió el pasado 13 de marzo 11 años como líder de millones de católicos en todo el mundo. Su pontificado ha sido revolucionario, logrando impregnar el sello de su vida simple a todos los niveles de la Iglesia. Es por eso que hemos preparado este programa especial sobre Francisco, un papa diferente, que ha dejado su huella por su humildad y por los cambios que ha generado en la Iglesia. Iniciamos con un reportaje de Luis Alejandro Medina, quien habló con uno de los biógrafos del primer papa latinoamericano. El humo blanco de la Capilla Sixtina anunciaba que en uno de los cónclaves más rápidos en la historia, la Iglesia Católica tenía su primer papa hispano. En solo 3 votaciones, los cardenales escogieron a Jorge Mario Bergoglio. Su nombre ya había sido votado en el anterior cónclave, donde fue elegido Benedicto XVI, quien estremeció al mundo con su renuncia. Pero nacía una esperanza. Un jesuita, amigo de la humildad y la sencillez, que comenzó su pontificado con un claro mensaje. Dormiría en Casa Santa Marta, un hotel del Vaticano, y no en el Palacio Pontificio, rompiendo una tradición. Prefirió seguir con su cruz en plata como arzobispo y la ropa simple que había usado. Es un hombre que vive con el pueblo, que sirve al pueblo, que hace realidad el Evangelio. Lo dice quien compartió con él como jesuita, y como símbolo de esa humildad, escogió el nombre de Francisco, el santo más pobre que recibió la revelación de restaurar la Iglesia, labor que comenzó el Papa llevando su mensaje por todo el mundo, pero al mismo tiempo haciendo reformas al interior del Vaticano y de la Iglesia, con el propósito de humanizar y predicar la misericordia. Dejó de utilizar la estola en oro y el vestuario reservado para los papas. En sus viajes prefiere utilizar un vehículo pequeño y simple y con su maletín en la mano, tal como lo pudimos comprobar cuando lo acompañamos en su histórica visita a Colombia. Nos impresionó su carisma y su bondad al saludar a los comunicadores. Pudimos ser testigos de su descomplicada manera de ser. Alejandro Medina, de Noticiero 47 Telemundo, Nueva York. Un saludo de todos los inmigrantes de Estados Unidos. Y este es un pequeño regalo. Este es el testimonio mío de un periodista que está aquí al frente suyo gracias a la misericordia de Dios. Santidad, un lindo regalo. ¿Qué mensaje le manda a los inmigrantes, su santidad? A los inmigrantes en Estados Unidos. Un cariño muy grande. Y su bendición, su santidad para los inmigrantes. Mi bendición. Y es que desde que llegó a la silla de San Pedro, Francisco ha expresado su preferencia por lo que él mismo llama mártires de nuestro tiempo. El Papa Francisco ha humanizado el Vaticano, un estilo humilde que llevó desde Buenos Aires en su camino pastoral como arzobispo y, como nos cuenta su biógrafo Sergio Rubín, siempre al lado de los más pobres. Él utilizaba el transporte público, ningún auto con chofer ni cosa por el estilo, vivía de un modo extremadamente austero en el arzobispado de Buenos Aires, no utilizaba la residencia que estaba en las afueras, en el Gran Buenos Aires, como le decimos nosotros, la residencia arzobispal. Y bueno, cuando lo eligen papa, y a mí me tocó saludarlo, subir al escenario, después verlo, bueno, dije, ¿cómo será ahora como pontífice, ya todo de blanco y bueno, con todo lo que significa, ¿no? Y realmente me encontré con el Jorge Bergoglio de siempre, con esa sencillez, con esa cercanía, con esa humanidad fantástica. No ha cambiado para nada. Por ahora el Papa Francisco parece no tener límites. Eso sí, advierte que el día que tenga que renunciar lo va a hacer. Y cuando le preguntan por el problema de la rodilla, que lo obliga a utilizar una silla de ruedas, advierte que ese no es problema porque él no gobierna con la rodilla, sino con una mente clara y que la tiene. Luis Alejandro Medina, Noticiero 47 Telemundo.
un sumo pontífice que desde su niñez ha estado aferrado a su fe. Desde que inició su pontificado, el Papa Francisco ha decidido romper con muchas tradiciones. Una de ellas es el papamóvil que prefirió utilizar. Francisco descartó usar el vehículo a prueba de balas y cerrado que se venía utilizando desde el atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II. Prefirió un auto más sencillo y en su momento declaró lo siguiente: es cierto que cualquier cosa puede pasar, pero enfrentémoslo. A mi edad no tengo mucho que perder. Y de algo que quizás parece muy sencillo, como es la elección de un papamóvil no blindado, pasamos al gran giro que tuvo la Iglesia a manos del Papa Francisco, y es la autorización para bendecir a parejas del mismo sexo. El año pasado Francisco avanzó en este gran paso, pero es importante resaltar que esto no va a reemplazar al matrimonio como sacramento. Yolanda Vázquez nos tiene los detalles acerca de este importante cambio en la Iglesia. ¿Quién soy yo para juzgar? Fue la primera manifestación del Papa Francisco en favor de un cambio sobre las parejas del mismo sexo en el 2013. Ser homosexual no es un delito. Pero no fue hasta 10 años más tarde, cuando en un documento oficial de la Santa Sede, aprobado por el Papa, se consolidó lo que para muchos es un gran avance en la doctrina de la Iglesia Católica. Cuando por primera vez en la historia de la Iglesia Católica escuchas que el Papa le quiere dar la bendición a las parejas gays, ¿qué es lo primero que llega a tu corazón y a tu mente? En mi corazón hay un profundo sentimiento de agradecimiento al Santo Padre, porque Él realmente está viviendo el Evangelio. Jesús se rodeó de las personas que eran consideradas fuera de la sociedad, que eran rechazadas por la sociedad. Daniel Leiva está casado con una pareja del mismo sexo y es parte de ese grupo que dice se sentía rechazado en su propia religión, al punto que tomó una drástica decisión. Yo fui católico por muchísimos años, me sentía yo excluido. Y yo siempre he tenido muy claro que Dios no excluye a nadie. Entonces me moví a la Iglesia Episcopal. Pero después de que el Papa incluyera a las comunidades LGTBQ, muchos regresaron a la Iglesia Católica. Y es el caso de Daniel y su pareja, quienes aseguran ahora se sienten parte de ella. Y en ese mismo sentido, líderes de la comunidad LGBTQ dicen se sienten arropados con esta decisión del Papa. El mensaje del Papa es de incluir a todos y todas. Y yo creo que la declaración de decir que los sacerdotes pueden bendecir las parejas que se identifican como parejas gay, pues yo creo que no solamente anima a un gran segmento de gente, yo conozco mucha gente católica que es gay y que se siente hoy incluida. En otras religiones también hay esa sensación de apertura de la Iglesia Católica desde que el Papa Francisco está al frente de ella. Y dicen, este tipo de cambios ponen al Papa número 266 en un lugar muy importante de la historia. Mi congregación en particular es muy diversa y aún dentro de la congregación tenemos diferentes posiciones, pero yo creo que la mayoría lo ve como algo positivo y en cierta manera como que se aplaude la valentía del Papa. La bendición de parejas del mismo sexo al interior de la Iglesia Católica no incluye una ceremonia especial para que no se confunda con el sacramento del matrimonio. Esta medida que no todos los sacerdotes acatan también tiene detractores en otras religiones. Mi opinión como evangélico es que no deberíamos bendecir una pareja del mismo sexo. De acuerdo a la Biblia, es pecado, de acuerdo a la Biblia es fuera de la palabra del Señor y fuera de la voluntad de Dios. En la calle la gente también tiene su propia opinión. Dios dijo, el hombre y la mujer, pero sabe que el demonio siempre está ¿cómo te dice? Interviniendo. Porque siento como que todos tenemos el mismo derecho. La esperanza de la comunidad LGBTQ es que a pesar de que esta aceptación sigue siendo blanco de fuertes críticas por católicos de ultraderecha, evolucione rápidamente en favor de las parejas del mismo sexo. Yo soy Yolanda Vázquez, Noticiero 47, Telemundo.
Con estos gestos de misericordia, el Papa Francisco le ha dado a la Iglesia su propio sello, con transformaciones sustanciales, abordando incluso el silencio pontificio para investigar los abusos sexuales atribuidos a religiosos de todos los niveles. Y bueno, son varios los cambios los que el líder de la Iglesia Católica ha planteado, y Alejandro Mendoza habló con un teólogo experto en derecho canónico para entender el alcance de estas reformas. E anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna. Vergüenza. Así reaccionaba el Papa Francisco tras un nuevo reporte que confirmaba una nueva cadena de abusos sexuales en la Iglesia. Era 2021. Habían pasado 8 años desde que tomó las riendas de una iglesia que luchaba contra sus propios demonios. Buonasera. Es una iglesia que está enfrentando muchos retos en muchos campos diferentes en la sociedad contemporánea y por ende es una iglesia que está constantemente en reforma. Reforma, una palabra que marcaría su pontificado y que se iba a consolidar en ese 2021 con la modificación más importante al derecho canónico en casi 40 años. El Papa Francisco se enfoca en un libro en particular, que es el libro sexto del Código, que trata con todo lo que es la materia penal, es decir, todo lo judicial que se lleva a cabo dentro de la Iglesia Católica. Para el padre Jaramillo, los escándalos de abuso sexual que estallaron a partir del año 2001 en la Iglesia Católica, especialmente la de Estados Unidos, fueron determinantes. El ejemplo que viene a la mente de todos es el caso del antiguo cardenal McCarrick, arzobispo de Washington, D.C. McCarrick, quien inició una carrera ascendente en la arquidiócesis de Nueva York, pasando por la de Newark, fue encontrado culpable por el Vaticano en 2019 de abusos sexuales contra niños y adultos ocurridos hace décadas. È stato pubblicato il rapporto sul doloroso caso dell'ex cardinale Theodore McCarrick. La Santa Sede le aplicó la pena máxima, la pérdida de su investidura clerical. Es decir, hoy en día no puede funcionar como sacerdote, no puede tener ningún cargo en la iglesia. Y así, de ser juzgado por la iglesia, Theodore McCarrick se convirtió en el primer cardenal o excardenal en ser llevado ante una corte criminal en Estados Unidos por abuso sexual. Crímenes que la reforma al derecho canónico de 2021 buscaban desterrar. Para entonces ya estaba en marcha otra novedad ordenada por el Papa en 2019, la eliminación del secreto pontificio que había permitido el silencio sobre temas que impactaban a la jerarquía. Yo creo que eso se hizo con el pensamiento de que las personas que quieran hacer una denuncia tengan un acceso mucho más directo, ¿no? Y que a veces el secreto pontificio no actúe de forma contraria a lo que supuestamente tiene que hacer. Pero los pecados de la carne no serían los únicos en la mira del Papa Francisco. Las tentaciones del dinero quedaron bajo la lupa con la reforma financiera de 2020 contra la corrupción, el lavado de dinero y hasta la financiación del terrorismo. En diciembre de 2023, el influyente cardenal italiano Angelo Becciu fue condenado a 5 años y medio de cárcel, convirtiéndose en el primer alto jerarca católico en ser llevado ante un tribunal penal vaticano por una millonaria malversación de fondos y sobornos. Vemos que él ha declarado su inocencia una y otra vez, dice que va a apelar la decisión. ¿Qué lugar cree que ocupará el Papa Francisco en la historia de los grandes reformadores de la Iglesia? Un lugar bastante importante, Alejandro, no solo por ser el primer papa latinoamericano, sino porque el Papa Francisco ha sido un papa de sorpresas. En palabras del mismo Papa Francisco, estas reformas han buscado enderezar lo que se había torcido. Y aunque hay avances en el tema de los abusos sexuales, la justicia terrenal parece seguir llegando tarde. Apenas, de hecho, en enero, una corte de Wisconsin declaró al ex cardenal McCarrick, hoy de 93 años, incompetente para ser llevado a juicio por padecer demencia. Nosotros ahora seguimos con más. Y las reformas del Papa también incluyen darle un papel más influyente a la mujer en la Iglesia Católica. Volvemos con más de este programa especial, Francisco, un Papa diferente.
Contra viento y marea, el Papa Francisco sigue cumpliendo su compromiso reformador para abrirle las puertas de la Iglesia a las mujeres. Y bueno, David, al cumplirse 11 años de su pontificado, nuestra compañera Yolanda Vázquez habla con expertos sobre el significado de esta reforma, la más grande en los últimos 100 años. La Iglesia no es varón, la Iglesia es mujer. Es la Iglesia, no es el Iglesia, es mujer. Es el tema de María. Con palabras como estas, el Papa Francisco ha mostrado su intención de abrirle más espacio a la mujer en la Iglesia Católica. A comienzos de febrero, en el Consejo de Cardenales, el máximo jerarca de la Iglesia Católica convocó a 3 mujeres a participar en la reunión para reflexionar sobre la dimensión femenina de la Iglesia. Allí el Papa utilizó el término desmasculinizar la institución, al referirse a la idea de que más mujeres estén en cargos destacados en el Vaticano. Yo creo que poco a poco se está viendo la necesidad y el Papa está hablando sobre la función de la mujer y hay que explorar la idea más de cómo hemos estado ahí, hemos estado presentes, hemos estado ayudando la Iglesia del Señor Jesucristo. Y aunque en el pasado el Papa Francisco ha dicho que por ahora no hay intención de que una mujer sea sacerdote, muchos se aferran a la fe para que eso cambie en algún momento. Es un logro bien grande porque cada paso va a abrir más y más puertas. Yo creo que es tiempo, es hora. Y es que ante los ojos de otros líderes religiosos, la Iglesia Católica ha dejado rezagada a la mujer y creen que darle una participación más amplia podría ser de gran ayuda. Yo veo que la mujer tiene una apertura y una capacidad que lo único que puede hacer es beneficiar a la Iglesia si se abre la puerta. En este pontificado, las mujeres ya ocupan cargos de responsabilidad y es el caso de Rafaela Petrini, quien es la segunda en mando en el Vaticano desde el 2022, cuando el Papa Francisco la designó como la secretaria general de la Gobernación de Ciudad del Vaticano. Según informes de la Santa Sede, el Papa cuenta actualmente con 1.165 mujeres empleadas frente a 846 que había al inicio de su pontificado en el 2013, un porcentaje que subió del 19.2% al 24.4%. Pero el sueño de las mujeres es que un día, no muy lejano, la Iglesia les permita ordenarse y celebrar misa como los hombres. En el último Consejo de Cardenales que se llevó a cabo a comienzo de este año, en el que participaron 3 mujeres, dicen los expertos en el tema, podría ser un guiño del máximo jerarca de la Iglesia Católica para empezar a darle ese espacio que la mujer quiere dentro de la Iglesia Católica. Yo soy Yolanda Vázquez, Noticiero 47, Telemundo. En otro acto en el que el Papa Francisco rompió todo protocolo fue cuando, luego de leer el sermón en una Eucaristía, debía escuchar confesiones de los fieles. Francisco, en vez, se arrodilló sorprendiendo a un sacerdote y se confesó en público, un hecho que desde luego lo hizo ver más humano. Como pueden ver, dando el ejemplo, así ha querido vivir el Papa Francisco. Los jóvenes han sido siempre el tema principal del sumo pontífice. Su discurso, la mayoría de las veces, genera debates. Por un lado, una generación que sigue sus directrices y otra que, sin ser indiferentes, escucha con atención, con la esperanza de encontrar respuestas en los mensajes del Santo Padre. Darlene Bourdies nos cuenta más sobre esta relación del Papa Francisco con la juventud. Aparición y homilía, su atención converge hacia ellos, los jóvenes, hijos de una sociedad que por la velocidad de los cambios encuentran en los mensajes del Papa Francisco una conexión singular. Una de las cosas que me gusta mucho del Papa es que él no trata de como aislar a otras personas, aunque sean de diferentes religiones o que tengan diferentes perspectivas, y eso es algo muy especial de él, que ha tratado de unir a los demás, a diferentes comunidades y diferentes religiones, y también a transmitir ese mensaje mundial de paz y de amor y de armonía, que es algo que es esencial en estos tiempos que estamos viviendo. Esa tolerancia es algo que yo le enseño a mi estudiante, a mi niña también, que todos
tenemos diferencias y por esas diferencias debemos hacer una inclusividad y todos debemos ser aceptados como somos. Y eso es algo que me encanta del padre. Fascinación que tiene muy clara el padre Jorge Iván Fernández, sacerdote colombiano y misionero de Yarumal. Hay mucho que aprender y sobre todo que Jesús nunca abandona ni a los niños ni a los jóvenes. Durante todo su pontificado, el Papa Francisco siempre se ha inclinado hacia la juventud. ¿Por qué? Aportan a la iglesia, los jóvenes son alegría. El Papa incluso dicen, armen lío, manifiéstense, salgan a las calles. Tenemos mucho que aprender de los jóvenes con su atrevimiento, con su gracia, con su alegría, con a veces sin fijarse tanto en privilegios, en posiciones y pensar lo que es políticamente correcto. Los jóvenes viven. Esa es la juventud del Papa, la misma que centra su esperanza cada año en un espacio de fe y oración con la ilusión de sentir la presencia del Sumo Pontífice durante la conocida Jornada Mundial de la Juventud. Natalie Lado estuvo en la última edición del año 2023 en Lisboa, Portugal, y su emoción era evidente. El entusiasmo de los jóvenes se siente aquí, esperando para el Papa Francisco para la Jornada Mundial 2023, incluyendo jóvenes de nuestra área de Nueva York. Y por ellos, el Papa quiere que la esperanza sea la motivación de la Iglesia. Para eso ha declarado el año 2025 como el año jubilar de la esperanza, un tiempo de gracia con carácter santo que atrae a millones de peregrinos a Roma y a lugares considerados sagrados. Por lo general se lleva a cabo cada 25 años. Sin embargo, el Papa puede convocar jubileos especiales, tal como se hizo en el año 2000 con su santidad Juan Pablo II, extraordinarios como lo hizo el Papa Francisco en el 2015 y ordinarios como se espera haga nueva vez en el encuentro del 2025. Yo los dejo con esta idea nomás. Caminar, y si uno se cae, levantarse, caminar con una meta, entrenarse todos los días en la vida. Nada es gratis. Todo se paga. Solo hay una cosa gratis: el amor de Jesús. El próximo Encuentro Mundial de la Juventud y el Papa tendrá lugar el 24 de noviembre en Seúl, Corea del Sur, siendo la primera jornada para Asia en más de 3 décadas y sirviendo además como preparación para el jubileo de los jóvenes en el marco del Año Santo del año 2025. Sin lugar a dudas, un papa para todos que se ha convertido en un pontífice reformador. Con su estilo más humano se ha ganado el cariño y también el respeto de sus fieles. Por eso ya se habla de su legado y de quién podría ser su sucesor. Luis Alejandro Medina habló con vaticanólogos sobre cómo será la Iglesia Católica después de Francisco. Lo que yo quise cambiar, ninguna cosa fue mía. Lo que puse en práctica fue lo que los cardenales en las reuniones preconclaves habíamos dicho que había que hacer. Con esa humildad que lo ha caracterizado durante su pontificado, el Papa Francisco en esta entrevista con Telemundo atribuye al compromiso que adquirieron los cardenales que lo eligieron en el cónclave las reformas que se están implementando. Pero el Papa de 87 años sigue adelante en su misión de llevar a la Iglesia, con la inclusión de todos sus miembros, sin excepciones, a un sínodo donde se tomarán medidas como antesala a un año santo, como es el 2025, que servirá de símbolo para su pontificado. En ese sentido, él ha cambiado. El Papa que venga, sea europeo, sea latinoamericano, sea africano, de cualquier lugar, tiene que seguir anunciando el Evangelio y haciendo crecer a esta Iglesia. Y es que el Papa es consciente que ya es tiempo de pensar en un retiro. De hecho, también cambiará la tradición cuando muera y sus restos no sean sepultados en el Vaticano como otros papas, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, por su amor a la Virgen María, y por eso ya expertos en el Vaticano hablan del perfil de quien sería el sucesor de Francisco. Que tienen que ver con la calidad humana del Papa, tienen que ver con el modo como el nuevo pontífice realmente interpreta el momento histórico. Francisco
es un defensor de la paz de una forma radical y lo ha hecho frente a Rusia, frente a los chinos, en el Medio Oriente y en tantas áreas de conflicto. Esta visión de humanismo cristiano, eso es un legado de este Papa. La responsabilidad para la elección de su sucesor está a cargo del Colegio Cardenalicio, que en la actualidad cuenta con 137 cardenales con derecho a voto por tener menos de 80 años. De ellos, 99 han sido designados por Francisco, lo que representa un 72% de los electores que tendrán esa misión. Si es por los números, el pontífice estaría garantizando una prolongación de su legado. Bueno, ahora como la mayoría de los nombró Bergoglio serán parecidos a Francisco. Yo no podría ser tan categórico en ese sentido. Lo que sí me parece que en varios aspectos de los que avanzó Francisco, veo muy difícil que se pueda retroceder. Con esa dimensión humana que le ha dado al Vaticano, el Papa Francisco no descarta que en un momento dado pueda renunciar. Pero más allá de cuánto tiempo va a durar más como sumo pontífice, está claro que sigue escribiendo una historia de misericordia y de incorporar a todos en la Iglesia. Luis Alejandro Medina, Noticiero 47, Telemundo. Un papa que está dejando huellas en todas las generaciones. Rosarina, con esto llegamos al final de nuestro programa especial sobre el Papa Francisco, un papa diferente. David, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado en este recuento sobre el primer papa latinoamericano en la historia, un papa humilde, servidor de la fe, quien ha dejado confianza y esperanza en el futuro. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.